Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón, mi querido hermano. Gracias por estar en el canal de Testimonio. Y bueno, quiero exhortarte a ti, mi hermano, que estás escuchando este video. Tú que estás atrás de esa pantalla, quiero invitarte. Si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, no te quedes callado. Levántate, sé valiente y da tu testimonio. Tus palabras pueden cambiar la vida de muchas personas. Y en este canal hay cientos y miles de personas que ven los videos. Así que te invito a que te levantes. Ahí está mi teléfono, llámame de inmediato, nos comunicamos y damos a conocer tu testimonio a todo el mundo. Mis queridos hermanos de testimonio, todos los testimonios que aquí escuchamos son de bendición. Quiero pedirte que pongas atención al siguiente testimonio, ya que Dios quiere hablar a tu corazón. Disfrútalo, compártelo y también te voy a pedir que des un like al canal, porque cada vez que das un like y se juntan todos los likes, YouTube comparte este video a muchas personas. Adelante, disfrutemos del próximo testimonio. Bendiciones. Buenos días, hermano. Mi nombre es Magdalena de González. Tengo 69 años. Crecí aquí en la ciudad de Guatemala. Nací de una familia de 5 hermanos. Mi madre que enviudó muy jovencita, quedando desde los 27 años viuda. No conocí a mi padre porque quedé de 3 años. No me recuerdo nada de mi padre. Quiero contarles de que mi madre pues vivió, cuando quedó viuda, una pobreza muy extrema porque no teníamos casa propia. Ella no sabía leer ni escribir, pero era una mujer muy sabia, muy trabajadora, muy luchadora. Y en ese entonces ella luchó mucho para sacarnos adelante. Pasábamos muchas pobrezas, muchas penas, y así fuimos creciendo, sin tener un techo, pero ella alquilaba un cuartito y ahí vivíamos todos. Fuimos creciendo y yo empecé a trabajar muy pequeña para poder ayudar a mi madre. A los 7 añitos yo ya trabajaba. Trabajaba con una señora que Dios puso en mi camino, que no podía tener hijos y llegué a ser como una hija para ella. Lo poco que ganaba pues se lo daba a mi mami para que tuviera para el pan diario. Y así fui creciendo. El Señor fue también bendiciéndome. Y ya empecé con un trabajito formal, pequeña, haciendo bolsas de papel. Luego le dije a mi madre que ya no quería que ella trabajara, que yo iba a ponerme a trabajar. Estaba sacando mi 6º año. Y me metí a estudiar de noche porque yo quería trabajar. Desde ahí yo fui viendo la bendición de Dios. Vi cómo el Señor me puso una amiga que estudiaba en la misma clase. Y yo le dije, platicando, que yo quería trabajar, que por eso me había puesto a trabajar de noche. Ella me comentó que ella trabajaba en una fábrica de tejidos que era de su tía. Y fue así como empecé a trabajar formalmente. Ella me recomendó y me empecé a trabajar. Ese fue mi primer trabajo formal. Pasaron los años y pues yo estudié de noche siempre. Y así fue como logré graduarme. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Empecé a trabajar, Dios, con muchas bendiciones. Dios me bendijo.
Pero antes de esto yo quiero contarles de que mi mamá lastimosamente pues era creyente de todas las personas que tiran las cartas, que leen la taza del café, que por ignorancia mi madre iba a según a que la ayudaran para saber cualquier cosa. Desde ahí ya venía la maldición para nosotros, porque fuimos contaminadas también por esas cadenas. Fuimos creciendo, pero creyendo en esas cosas también. Y llegamos, a pesar de todo eso, el Señor nos bendecía grandemente. Fui prosperando en el trabajo, porque ya encontré un trabajo siendo gerente de una tienda de electrodomésticos. Me encargaba de la tienda, yo ganaba comisión sobre todo lo que vendían los vendedores, me pagaban comisión aparte, tenía sueldo base. Y así pues, ahí con los almacenes Comte, que en ese tiempo eran famosos aquí en Guatemala. Pero muy duramente, pues trabajaba de 8 a 7 de la noche, salía corriendo para pasarme a estudiar. Y así fue como me logré graduarme. Mi mamá, pues empezamos a prosperar porque ya nosotros sosteníamos la casa, le amueblamos la casa a mi mamá. Fuimos prosperando, yo ahorraba mi dinero también. Y llegó el tiempo de los 10 años que yo dije, me voy a independizar. Abrí con un préstamo que hice y lo que yo había ahorrado. Abrí un negocio de electrodomésticos en la terminal de la zona 4. En ese entonces la terminal era buenísima en el negocio. Yo empecé a prosperar, pero vivía en la oscuridad porque yo y mi hermana éramos todas las que nos hacíamos cargo del negocio. Íbamos a que nos tiraran las cartas, a que nos leyeran el tarot, la taza del café, la mano, todas esas cosas del demonio que lo va introduciendo a uno cada vez más. Y así fue, hermano, que mi vida fue transcurriendo. Iba prosperando, abrí otro negocio, ya eran 2 negocios. Quiero contarles de que yo resulté embarazada, tuve mi niña y fui madre soltera. Pero en ese entonces yo era la señora Arrasola. Así como me decían todos, señora Arrasola. Tenía dinero, tenía todo, juventud, tenía todo supuestamente, carro. Le compré una casa a mi madre, pero yo seguía en esas cadenas de visitar todos esos astros, porque eso es horrible, hermano. Sé que son cosas del demonio, pero yo no lo veía así en ese entonces. Supuestamente yo iba para que me ayudaran, para que me dirigieran si algo iba mal. Ahora me da risa. Y en ese entonces, pues, yo conocí al que iba a ser mi esposo. Cuando uno es novio, pues lo van a ver y lo van a ver bien. Los mira uno bien, la relación.
iba bien. Una cosa muy linda de él fue que fue honesto conmigo. Me dijo que había tenido una relación con una persona mucho más grande que él, que tenía 5 hijos. Él era jovencito, pero que ya la había dejado porque ella empezó a pensar él que iba a andar del brazo y que le iba a dar vergüenza andar del brazo con ella porque era mayor que él, mucho mayor. Yo buscaba un hombre honesto, honrado, honesto, trabajador. Siempre se lo pedía al Señor y el Señor me lo concedió. Nunca le pedí al Señor que no tuviera vicios. Yo sé que me lo hubiera concedido. Yo no sabía que él tomaba. Decidimos casarnos. Nos casamos en 1981. Y fue ahí, hermano, donde empezó mi calvario. Porque fue donde me empecé a dar cuenta que él bebía mucho. Él era vendedor mayorista de electrodomésticos, fue así como nos conocimos. Y llegaban los viernes, sábado y domingo, y hasta lunes él tomaba para quitarse la goma. Pero antes que nada de esto, quiero decirles que la mujer que convivió con él, mal trae mal, porque esta mujer hacía brujerías, ella tiraba las cartas y empezó a hacerme brujerías. Llegaba martes y viernes antes de que yo abriera el negocio. Cuando yo llegaba ya encontraba cosas en alrededor de la puerta. Yo lavaba, pero como yo creía también en esas cosas, eso me fue hundiendo. Es increíble, mis hermanos, cómo el mal, cuando uno no está con Dios, logra tocar a las personas, porque fue así como yo, no sé cómo, pero fue el negocio decayendo. Fui decayendo todo. Vendí un negocio, me quedé con uno. Luego iba peor y peor. Perdí la casa que le había comprado a mi madre. El carro que yo había comprado, lo perdí también. Estaba súper endeudada, mis hermanos. Quiero decirles que me dejaron con las manos cruzadas, sin nada. Esta mujer logró lo que quería. No logró destruir mi matrimonio, pero sí logró dejarme sin nada. Pero era porque yo también en ese tiempo creía. Pasó el tiempo y yo sufría mucho con este hombre porque esta mujer había hecho brujerías también para que él tomara y tuviera odio contra mí, y puso en mi corazón también un espíritu de locura, de pleito, de ira. Peleábamos mucho, demasiado. Y fue así como yo empecé a buscar de Dios intensamente. Alabo y bendigo a mi Señor, porque me quedé sin nada. Pero lo alabo y lo bendigo porque fue a través de ese sufrimiento que yo busqué de Dios. Recuerdo que enfrente de mi casa había una pareja de esposos. Lastimosamente fue en la iglesia equivocada, porque fue en la evangélica. Pero yo lo que quería era saciar mi corazón, llenar ese vacío
todo eso que yo venía cargando de mi matrimonio, que habían sido cosas mandadas por esta mujer, pero que si yo hubiera creído en Dios en ese tiempo, nada de esto hubiera pasado. Y empecé a buscar de Dios ahí, me invitaban, hacían asambleas ahí. Yo iba a alabar al Señor. Luego fui a la iglesia de Lim, buscando intensamente llenar ese vacío que llevaba por dentro en mi corazón. Y quiero decirles, pues fue ahí la búsqueda, pero yo no me sentía bien. Había algo que me hacía falta dentro de mí. Luego, con esfuerzos y mucho sacrificio, pues mi esposo logró juntar para comprar una casita. Nuestra primera casita fue en un lugar que se llama aquí Amatitlán. Y la compramos, nos fuimos para allá, yo feliz porque creyendo de que al irnos lejos, pues él ya no iba a beber. Pero que equivocadamente estaba yo, mis hermanos. Él seguía igual. Yo llegué a odiar y a temer que llegara los días viernes, porque ese día yo sabía que él llegaba a 3, 4 de la mañana, sábado, domingo, y así fui. Pero también alabo y bendigo a mi Señor, porque fue ahí en Amatitlán donde yo empecé a acudir a la iglesia católica, a un grupo carismático que se llamaba Obreros de Jesús. Y fue ahí donde empecé a caminar más intensamente con el Señor. Pasó el tiempo y yo seguía yendo a la iglesia, pero en mí todavía habían cosas que yo no había muerto, a la ira, al odio que yo sentía en mi corazón, a la amargura que me había llenado completamente de amargura, al resentimiento, porque con mi esposo nos herimos bastante de palabras. Muchas palabras hirientes nos dijimos, tanto yo a él como él a mí. Mi matrimonio no estaba bien. Yo le dije a él que se fuera, que ya no quería nada con él. Llegué a hacerle sus maletas, pero él nunca se fue. Nunca me hizo caso, porque él dijo que no se iba. Y así fue transcurriendo mi vida, mis hermanos. Hasta que un día yo hacía asambleas en mi casa, pero seguía siendo esa soledad por dentro de mí, mi corazón. Y a mi esposo nunca le gustó vivir ahí. Vendimos la casa y compramos otra aquí en Ciudad San Cristóbal. Y me despedí de los hermanos. Recuerdo que yo le dije al Señor, estoy feliz porque nos vamos a una casa nueva, pero estoy triste porque dejo a mi comunidad. Te pido que a donde yo vaya, encuentre otra vez donde poder asistir. Y así fue, mis hermanos. Dios es fiel. Al mes de estar viviendo aquí en Guatemala, Ciudad San Cristóbal, empecé a integrarme a un grupo de hermanas religiosas, Verbo Encarnado, maravilloso, porque ahí había capilla, estaba el Santísimo Sacramento del altar. Y era lindo, era bello.
y empezamos a asistir ahí. Yo asistía sola porque él no quería saber nada de las cosas de Dios. Tengo 4 hijas tres nacidas de ese matrimonio, y mi niña que ya tenía 4 hijas, pero que es hija de él porque él me la reconoció también. Y así fue mi hermano. Fue transcurriendo el tiempo y yo cada día iba más integrándome a la comunidad. Empecé a asistir a retiros de sanación interior y fue ahí donde verdaderamente yo empecé a morir a todo aquello que traía dentro de mí. Fue ahí porque recibí más de 35 retiros de 3 días encerrada de sanación interior con un hermano muy ungido del Espíritu Santo, con el Santísimo Sacramento. Y recuerdo que ahí fue donde, a través de este hermano que era muy usado por el Señor, yo empecé a sanar. El Señor empezó a sanar todo mi ser interior, todo lo que yo traía. Recuerdo que una vez en un retiro acabamos de recibir la Santa Eucaristía y dijo el hermano, este es el momento para orar. Y empezó a orar por aquellas personas que les habían hecho brujería y que tenía espíritu de locura, de ira. Él estaba orando cuando en eso empecé a sentir en mi vientre algo que salía. Y el hermano dijo que él fuera expulsado por la boca porque yo estaba haciendo unos alaridos que no eran míos. Y empecé a vomitar. Y ahí fue donde fui liberada de ese espíritu que esta señora había puesto en mí. Y de ahí también fui liberada de todo lo que yo traía, esas cadenas de brujería donde yo había estado metida. También el Señor me liberó, Él me sanó, me hizo una persona nueva. Y así seguí asistiendo, vi tantas cosas maravillosas que el Señor iba haciendo en mí. Y así fue como también vinieron muchos regalos en mí. Pero antes de eso quiero decirles que yo seguía en mi hogar sufriendo grandemente porque mi esposo seguía en las mismas andadas. Yo le recuerdo que un día me tiré al suelo y le dije al Señor llorando porque no hallaba ni qué hacer. Este hombre no se iba de casa. Y le dije llorando que yo ya no quería estar con mi esposo, que viera él qué hacía, si se lo llevaba, me lo quitaba o qué hiciera él, pero que ya no quería estar con él. Y así fue, mis hermanos, el Señor me iba a preparar algo muy grande, porque yo viajé al Canadá en ese tiempo, me fui y dejé a mis hijas con mi esposo por unos meses, fueron 3 meses los que me fui, porque mi mamá era ciudadana canadiense y me fui para allá. Y estando allá, un día recibo una llamada de una de mis hijas
Yo ya sabía porque mi corazón me lo decía de que iba a recibir una noticia mala. Y me dicen que mi esposo había tenido un accidente. No era grave el accidente porque la verdad no era grave. Lo que pasa es que el Señor sabía cómo lo iba a tratar. Por lo que yo le había dicho, si a las buenas o a las malas. Y entonces yo lo que hice cuando mi hija me dijo eso, entré al cuarto de donde yo dormía con mi sobrina y le dije, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú tienes un propósito para la vida de mi esposo. Quise adelantar mi venida, mi regreso, pero no pude hasta que cumplí los 3 meses y cuando regresé, pues mi esposo estaba en cama sin poderse levantar, porque cuando él tuvo el accidente, mis hermanos, fue sencillo el accidente, pero el Señor sabía cómo lo iba a hacer para que él dejara de beber. Y entonces él dice que cuando tuvo el accidente chocó con un carro que él sintió que no fue duro, pero ese día dice que se vino directamente al hospital de Santa Lucía, porque fue ahí donde él tuvo el accidente. Y lo examinaron, dice, y todo, y le dijeron que estaba bien. Y se vino, pero como seguía el dolor en su pierna, dice que se golpeó la pierna. Él fue a un sanatorio que le llama Santo Hermano Pedro y se fue ahí, le dijo a la señorita que había tenido un choque, pero que él sentía mucho dolor. Y ya habían transcurrido 3 días para esto. Y entonces lo examinaron, le tomaron radiografías. La doctora que estaba en ese momento de turno, entonces cuando él se estuvo ahí esperando, ella vio las radiografías y le dijo, usted no tiene nada, todo está bien, le voy a poner una inyección para el dolor y se va para su casa. Y así fue, y él se vino para la casa. Pero según me cuenta él, porque yo no estaba ahí. Entonces dice que pasaron los días y él seguía con aquel gran dolor y aquel gran dolor. Entonces tiene una sobrina que es médica, la llamó y le contó y le dijo, tío, eso no es normal. Le voy a hacer una nota y se va a ir con un especialista de huesos. Pero a él se le ocurrió antes de ir pasar trayendo la radiografía que le habían tomado ahí en el Santo Hermano Pedro. Se fue con el doctor y el doctor, al nomás ver la radiografía, le dijo, don Rafa, mi esposo se llama Rafael González, le dijo, don Rafa, le dijo, usted está quebrado desde el accidente, le dijo. Y aquí vamos a tener problemas, le dijo, porque usted anduvo caminando así y no hubo irrigación de sangre. Hay que operar, pero de una vez le digo que aquí vamos a tener problemas, le dijo. Y fue ahí, mis hermanos, donde empezó el calvario para él. No solo para él, sino para toda la familia también. Yo regresé, se llegó el tiempo, regresé de Canadá y cuando lo encontré en la cama sin poder caminar, ya lo habían operado. Entonces quise acercarme a él para darle un beso y
que venía y él me esquivó, y yo lo que hice fue poner mi mano en el corazón de él y empecé a orar por él. Y así el Señor se encargó de todo, pues pasaron los días y ahí empezó el calvario para él porque le cayó infección en el hueso. Y pasaron los meses y él no sanaba. A él le salía materia de ahí, lo operaban cada 15 días, le lavaban, le raspaban. Y nada, le seguía supurando todo eso. Y de ahí mis hermanos, pues seguía lo mismo él. Lo operaron 2, 3 veces para ponerle una prótesis y no la aceptaba porque como su hueso ya estaba muy poroso, porque le había de tanta infección, se le había descalcificado el hueso y le quitaron la prótesis. Estuve internado muchas veces. Le quitaron la prótesis y le dijeron que ya no le podían poner prótesis porque no la aceptaba, el hueso ya estaba muy mal. Y así seguía mis hermanos. Pasaron los años. Les quiero contar que fueron 7 años de calvario. A él le ponían los mejores antibióticos intravenosos. Y nada, eso le seguía drenando. 7 años pasó drenando materia. Y para esto, pues ya él sufrimos tanto, pues porque esto dañó la economía del hogar. Yo tuve que venir a luchar, a ayudar para poder sobrevivir, ya que él pues estuvo mucho tiempo sin trabajar. Pero para mí fue una gran bendición porque desde ahí él ya no vivió. Estando un día, yo iba a mi comunidad con las hermanas de nuestra comunidad. Quiero contarles que el Señor ha hecho grandes maravillas en mí, porque yo pertenezco a esta comunidad que se llama Grupo de Oración Corazón de María, y ahí hacemos desayunos mensualmente para evangelizar y ganar almas para el Señor. Aparte tengo una pequeña comunidad aquí donde vivo. Nos reunimos en todas las casas con la jerarquía de la Iglesia Católica. Pues quiero contarles que estando un día encerradas o en oración con mis hermanas del grupo, una de ellas dijo esto: Padre Celestial, te pido por el hermano, el esposo de Magda, que en estos momentos está postrado en esa cama, que extirpes en este momento y saques todo lo malo que hay ahí. Con estas palabras, esta hermana oró. Mi hija Mónica era la que se encargaba de curarlo en la mañana y en la noche, cuando ella regresaba de trabajar. Y según me cuenta que en ese momento, cuando nosotros estábamos en oración, ella lo estaba curando.
Y dicen que cuando lo estaba curando, saltó todo aquello, tremenda, toda la materia que salió de ahí, que mojó todo el piso, el colchón, le tuve que dar vuelta al colchón, la sábana. Y sucedió exactamente como la hermana había orado. Y de ahí para acá fue como que el Señor hubiera pasado su dedo sellando esa herida, porque Él mantenía un hoyo ahí abierto. Cuando yo lo llevaba a curación y le metía la mano al doctor en ese hoyo, hasta sacaba pedacitos de hueso. Pero el Señor lo sanó, mis hermanos. Hizo el gran milagro de sanarlo. Alabanzas a mi Dios, porque Él es grande y es poderoso. Para Él nada es imposible. Él lo sanó, mis hermanos, 7 años, el número de plenitud. Lo tuvo postrado para que Él se diera cuenta del gran poder de nuestro Señor. Sanó completamente, eso sí, que quedó con un pie más corto que otro, usando bastón. Pero es un hombre muy fuerte porque a pesar de todo, él ya no usa bastón, no usa nada. Y un día llevándolo al médico para que lo vieran, no de la pierna, sino de otra, por la salud que padece de hipertensión arterial, y resultó con diabetes también en todo ese tiempo que estuvo ahí hospitalizado y en cama. El doctor que lo vio maravillado, porque no creía que él caminara sin hueso. Él no tiene prótesis, no tiene nada, su pierna es flotante. Pero le decía a don Rafa, vamos a ver, camine, vuelva a caminar. No lo puedo creer, decía. Porque él no tiene hueso, más sin embargo le quitaron como 1/4 del hueso, la bolita que tenemos aquí, él no la tiene en la cadera. Pero él camina, él baila, así como están mis hermanos. Y para esto quiero decirles de que también el Señor ha hecho maravillas en mí, porque hace una lucha tremenda, pero que la batalla la hemos ganado con nuestro Señor, porque he orado incesantemente también por Él, porque el mismo espíritu que me había puesto a mí de ira, de pleito, se lo puso a Él, y Él sin qué ni para qué resultaba gritándome, insultándome, pero a base de esa lucha incesante de oración, el Señor fue haciendo en Él un hombre diferente. Ahora Él no va, les digo pues que es católico, pero no, Él no va a ninguna comunidad, no asiste, va a misa cuando quiere, yo no lo obligo, solamente le oro a mi Señor, porque yo sé que Él ya está haciendo la obra y que también lo va a llegar a estar al lado mío, trabajando para Él, para su obra. Ha sanado mi hogar, me sacó de lo más profundo que yo estuve. Ahora quiero contarles de que
Me devolvió el negocio que yo perdí. Tenemos un negocio de electrodomésticos. Me dio el carro que yo perdí. Él me devolvió al 100%. Pero también les quiero decir que yo le digo todos los días a mi Señor, no quiero nada material, solamente te quiero a ti, porque solo tú me bastas. Él es fiel, ha hecho de mí grandes cosas, me ha permitido hacer 2 retiros con la ayuda de Él. Y aparte de esto me llevó 13 años, estuve visitando enfermos a los hospitales. Iba a orar por ellos, del vaso más sucio. El Señor hace cosas grandes, mis hermanos. Y para honra y gloria de Él también me llevó a Radio María, la voz de la familia, a llevar su palabra. ¿Cuánto tengo que agradecerle a mi Señor? Tengo 4 hijas hermosas, lindas, que son bien tranquilas, trabajadoras, estudiosas. Y ya no sufro con la bebida de mi esposo. Quiero agradecer inmensamente a mi Señor por todo lo que ha hecho. Esta es una parte pequeña de todos los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, mis hermanos. También tuve a mi madre muy enferma. Mi madre era diabética, padecía de la tiroides. Este fue otro milagro, pero no quiero ausentarme de aquí sin contárselos. Mi madre era ciudadana canadiense, se había hecho ciudadana canadiense y ella vivía allá, nosotros aquí. Quiero decirles de que mi madre vivía allá y entonces un día nos llaman que mi mamá había sido internada porque le había dado infarto. Pero para esto quiero decirles que tuvo 7 años de 7 infartos. Nadie lo cree porque dice que una persona no aguanta 7 infartos, pero mi madre los aguantó. Hay papeles de los médicos que nos decían que teníamos que viajar porque mi madre ya no aguantaba más su corazón. Ella estaba grave. Ella ya no respiraba. Tenía un respirador que respiraba por medio de ella, que teníamos que viajar porque ella ya no iba a vivir. La tenían que operar del corazón. Nosotros viajamos para allá. Y ella se despidió de cada uno de nosotros. Entró a operación. Ya la mitad del corazón no le funcionaba. Y salió de operación. Estuvo inconsciente muchos días. Ya se nos acercaba la venida porque solo nos habían dado un mes para poder regresar. Y recuerdo que yo le dije a mi Señor y a mis hermanos que empezáramos la oración más fuerte en ayuno y oración, porque mi madre no respondía y mis hermanos habían hablado con los médicos y les dijo, su madre ya es una persona muy grande, muy enferma, solamente queda un 50 de sí y un 50 de no.
Empecemos la oración, le dije a mis hermanos, el ayuno y oración. Y para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empezamos el ayuno y oración. Y otro día que fuimos a ver a mi madre, porque todos los días bajamos a verla, ya la encontramos sin ningún aparato, ninguna sonda, sentada en la cama. Este fue otro milagro que el Señor hizo en mi vida. Y todavía con esto que yo le dije, Señor, ya se acerca mi venida para Guatemala. Te pido que para venirme tranquila, dejes a mi madre en casa. Y a la semana entrante mis hermanos le dieron de alta y la dejamos en casa. Este es mi pequeño testimonio porque es mucho más grande, pero hasta aquí no alcanzaría el tiempo para contarles tantas maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. La honra y la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, porque Él me liberó. Gracias, hermanos, por estos momentos que me han otorgado.